esperando que las personas se conecten. Es un día perfecto para conectarse. Es un día perfecto hoy por el día de 25 de mayo. Feriado. Casi nieve. ¿Cómo están? ¿Algunos se están conectando ya? Bueno. ¿Cómo te sentiste? Me siento muy bien. ¿Estás lista para...? ¿Sos feliz? Bueno, vamos a charlar un poco de tu profesional, la parte profesional. Espero que el público que tenemos hoy... Tenemos acá una tribuna. Tenemos una tribuna impresionante. Un aplauso para la tribuna. La tribuna está grande. Vamos a tener que ampliar, me parece. Sí, yo creo que como dijo Bruno, ¿qué tenemos que hacer, Bruno? Cobrar entrada. Bueno, bienvenidos a todos al ciclo de Mentes Conscientes. Este es un ciclo que hemos elegido con Bruno hace mucho tiempo. Empezamos con él con una experiencia ya por la cuarentena y hoy se ha estirado ya para 2 años. Estamos felices de eso porque damos a conocer la fundación, damos a conocer el trabajo que hacemos y a su vez, cuando en un determinado momento nos dimos cuenta con Bruno que estando los dos iba a repetirse el programa y entonces decidimos empezar a incorporar gente a las entrevistas, gente que sea de la fundación para que se den cuenta cómo aplican las herramientas en la fundación en la vida cotidiana y también darnos cuenta que desde atrás de personas que son como personas héroes, que le digo yo, héroes aportan valor a sus vidas y aportan valor a las personas que están alrededor de la vida de cada uno de ellos y también nos aportan valor a nosotros. Entonces la idea que tenemos ahora es de aportar valor. Hoy en el día tan especial que es el 25 de mayo, ojalá encontremos entre todos nosotros y quizás aportamos nosotros valor y también aportamos valor a la libertad, que es una de las cosas que más nos interesa, ser libres y esperamos que todos estén en la misma sintonía para que el 25 de mayo tenga una intención de generar un país mucho más unido, mucho más en paz y que tengamos un espacio cada uno de oportunidades para mostrar nuestros talentos, nuestras virtudes y nuestra capacidad de generar nuestra propia vida como nosotros queramos. Y creo que en la Fundación estamos destinados a formar líderes, que creo que eso es un líder interior donde marca su camino y puede tener posibilidades para desarrollarse y para elevarse. Entonces, en esta oportunidad para mí es muy especial porque estoy con Tati, la persona que amo y he elegido en estos momentos, y ella me ha elegido a mí, supongo. Entonces, para mí es muy importante y la hemos invitado a Tati y le hemos pedido que participe en este ciclo porque estamos con el ciclo de docencia. Entonces queremos, como Tati es docente y aparte tiene como una parte distinta de la docencia en el sentido del idioma, queremos que Tati nos aporte algo que es importante, por ejemplo, para mí, que me gustaría que después ella lo desarrollara, que tiene que ver con el tema de hablar inglés. Y veo que en distintas facetas, por lo menos para mí, es tremendamente difícil el tema. Y veo que los chicos es totalmente natural y como más fluido. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y los beneficios que tiene hablar inglés. Bueno, le voy a dejar todo ese territorio para Tati. Y bueno, estoy feliz que estés acá. Y te quiero agradecer que hayas participado. Y también te quiero agradecer por todos los años que hemos estado juntos. Aprovecho esa oportunidad para hacerlo público. Entonces, me encantaría que te presentaras. ¿Cómo no? Bueno, yo soy Tati. En la vida he estudiado bastante. Estudié hotelería. Después estudié traductorado de inglés. Soy traductora de inglés pública. Y después hice el profesorado universitario de inglés. Y en los últimos años me he dedicado muchísimo a la enseñanza de inglés, sobre todo a adultos. He trabajado con niños también, pero he encontrado que en los adultos puedo aportarles un poquito más desde mi experiencia y desde la forma que yo a través de los años he ido aprendiendo cómo aprender. Yo, al estudiar de grande,
también incorporé cosas distintas que están fuera del método tradicional, digamos. Entonces, parte de lo que hago es transmitirles ese aprendizaje. Está bueno, y tener resultados. Eso es importante saberlo, porque acá todos nos estamos preguntando, ¿tendrá resultados? Sí, hay resultados. Por eso hace ya más de un año abrí la academia. Tengo una academia de inglés online, junto con mi socia, Leonela, espero que estés del otro lado. Y nos dedicamos a eso. Damos clases de inglés a todos, pero nos enfocamos en la enseñanza de adultos, porque lo que queremos es ayudar a que todas las personas en cualquier lugar del mundo en que estén, que tengan la lengua española como lengua nativa, puedan hablar inglés. Perfecto. Y en este programa que tenéis también que haces en inglés online, vas a otros países también. O sea que vos también podés enseñar castellano. Sí, esa es una segunda etapa de nuestro proyecto. Podríamos enseñar castellano como en el mercado, claro, como en el mercado norteamericano, muchos quieren venir para acá y aprender español. Y bueno, yo le digo castellano, pero es español. Sí. Entonces. Bueno, en realidad el inglés es la lengua más hablada hoy en día porque es práctica, porque es la lengua de los negocios, la lengua de los viajes, la lengua de los deportes, es la lengua que todos compartimos. En alguna forma compartimos la técnica también, ¿no? La técnica, en muchísimos aspectos, se ha ido imponiendo a través de los años de esa forma. En un momento fue el francés, ¿sí? Y bueno, y hoy el que se ha posicionado como primera lengua, como la lengua más hablada por todos, como segundo idioma, es el inglés. El chino mandarín es la lengua que más se habla, pero por cantidad de hablantes, porque son muchos, ¿no? Y después viene el español, que de a poco va ganando terreno, que a diferencia del inglés, es más difícil de aprenderlo. El inglés es muy estructurado, entonces de verdad resulta fácil al que ya lo habla y ha pasado por el proceso de aprendizaje, sabe lo que estoy diciendo, no en tu caso. No, en mi caso no, yo si quieren puedo dar algunas palabras en inglés. Bueno, pero para que se rían. Vamos a hablar de eso si querés. Vamos a hablar de eso. Él decía, el inglés es fácil de aprender porque es estructurado, tiene muchos patterns, y en cambio el español no tiene esa característica. Es muy difícil para un no nativo aprender español. Decime, en todo este aprendizaje que estás haciendo con la academia y también se queda en los colegios, ¿qué podrías aportar para ponerle valor desde tu punto de vista para mejorar en Mendoza, fundamentalmente, que es donde estamos? Mejorar, por ejemplo, las buenas intenciones que tienen muchas personas en el gobierno y en distintos lados, pero ¿qué podríamos aportar en los colegios y cómo ves la educación en su contexto general, ¿no? En tu experiencia, ¿no? Bien. Bueno, hay que dividir la educación en el colegio y la educación, el nuevo paradigma de la educación, que es uno que tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en los colegios? Ha quedado totalmente antiguo. Estamos con un sistema de educación que tiene más de 200 años. No solamente nosotros, en muchos lugares del mundo pasa, que fue pensado para hacer obreros estandarizados. En la parte industrial, digamos. En la revolución industrial, exactamente. Nosotros todavía estamos más atrasados. Nosotros me refiero en la Argentina. Por suerte ha aparecido un nuevo paradigma que se vino a consolidar mucho durante la pandemia, y la gente se ha dado cuenta que es posible estudiar, aprender de otra manera, que es online. No solamente inglés, puede ser cualquier cosa. Sí, se está usando mucho. Se está usando mucho. Y yo creo que esa forma de aprender usando todas las herramientas tecnológicas que tenemos y siendo autodidacta es la forma en que va a resultar más efectiva en el mundo que hoy estamos viviendo. El enciclopedismo, el memorizar conceptos, fechas, bueno, Juanqui lo sabe bien, como profesor de historia, ya es como que no tiene sentido,
Y los chicos hoy ya ni les interesa, ni quieren, ni pueden aprender de esa manera. Yo creo que tocaste a Juanqui, pero Juanqui es un profesor de historia distinto. Bueno. Porque él cuenta historias, Él cuenta cuentos, él cuenta anécdotas, él cuenta leyendas, él pone dirección. Los chicos se tienen que entretener muchísimo con eso. Seguramente, seguramente. Y bueno, respondiendo específicamente a la pregunta que me hiciste acá en Mendoza, nosotros acá en Mendoza sí o sí tenemos que aprender 2 idiomas, inglés y portugués, porque somos una provincia turística con muchísimo empuje, cada vez más, y hoy en día hablar inglés, hay que reconocerlo, no es un plus, es necesario. Hay un meme por ahí dando vuelta que a mí me gusta mucho, que dice, en la vida hay que aprender 3 cosas. Excel, inglés y hacer feliz. Y definitivamente es así. No importa cuál es la tarea que hagas, en qué te desempeñes, vas a necesitar Excel. En cualquier cosa que hagas, vas a necesitar Excel. Vas a necesitar ser un experto en Excel. Y vas a necesitar poder hablar inglés de forma fluida. Y ser feliz, que eso lo digamos en la fundación. Y ser feliz, que para eso tenemos ahora. Bueno, ¿y cómo influyó la fundación en la nueva Tati, en esta Tati que se está presentando, queriendo agregar valor ya en sus 40 quilates, 41 quilates, y cómo influyó de los 18 años la fundación? La fundación para mí fue un antes y un después, siempre lo digo. Cuando yo llegué a la fundación era tan chiquitita, tenía un lío en la cabeza, y la fundación me permitió crecer con una orientación. O sea, me dijo, me enseñó a ir por acá. Entonces yo crecí gracias a la fundación y gracias a mi mamá que está acá con muchísima libertad. Y en la experiencia de la fundación de compartir con tanta gente me enseñó a saber que por acá no era. Esto no. Esto es sí, por este lado no. Y crecí muy libre. Por eso, después de hacer un seminario importante, yo creo que fue el Claves 2, es que yo decidí que quería viajar. A mí me pesaba muchísimo no saber qué hacer en la vida. Solamente sabía que quería viajar, pero era como que lo menospreciaba eso. Veía a otra gente que quería ser médico, quería ser empresario, y yo, quería viajar, ese era mi deseo. Y en ese seminario aprendí a que si ese era mi deseo, yo tenía que ir tras ello. Y lo hice. A mi tiempo, a mi forma, lo hice. Viajé durante muchísimos años, también otra vez con muchísima libertad, y viajé gracias al inglés. Porque yo a todos los lugares a los que pude viajar, fui con trabajo, o encontré trabajo, solamente porque sabía hablar otro idioma. También la personalidad tenía que ver, pero el inglés era fundamental. O sea, yo me sentía como poderosa teniendo esa herramienta. Que no te cuento, la primera vez que viajé a Estados Unidos, no estaba pulida esa herramienta. No, me imagino. Yo creía que hablaba súper bien y llegué allá y me di cuenta que no. Yo fui a mejorar el inglés en ese work and travel que hice cuando tenía 20 años. Pero después me fue dando eso, me fue dando seguridad. Y después con el tiempo, que la fui poliendo, lo fui mejorando, cuando estuve trabajando en Andorra, que vos sabés que estuve muchos años trabajando en Andorra, yo había estudiado también francés, no soy fluida en francés, bueno, y ahora entiendo qué es lo que me ha pasado con ese idioma, pero hasta aprendí algunas palabritas en ruso, que es un idioma totalmente ajeno, en portugués, en catalán. Llegó un momento, porque el catalán es la lengua oficial en Andorra, llegó un momento que yo entendía todo lo que me decían en catalán. No lo hablaba algunas palabras, pero entendía. Entonces, hablaba inglés, hablaba español, hablaba catalán, francés, portugués, ruso. ¿Y por qué era? Por la necesidad. Como estaba expuesta a todos esos idiomas durante todo el día, y porque a mí me pagaban por vender, entonces... Había que desarrollar habilidades. Había que desarrollar. Vos el valor que le querés poner, chicos, si tienen necesidad, aparecen todos los talentos. Sí, o sea, entonces, eso es muy bueno.
¿Cierto, Bruno? Si tenés necesidad, aparecen los talentos. Ese sería el tip que estás dejando. Sí, y esto es algo fundamental en la enseñanza o el aprendizaje del adulto, porque el cerebro del adulto cuando aprende un idioma, yo voy a hablar específicamente de inglés, es distinto al cerebro del niño cuando aprende un idioma. Pero en el adulto hay algo fundamental, que yo te diría que es el 50%, que es la motivación. Y la necesidad es una buena motivación. Exactamente. Es una buena motivación. Exactamente. ¿Cierto? Para todo, digo, cuando tenés que trabajar de mozo o tenés que trabajar en lo que sea. Bueno, hay preguntas. ¿Cómo estamos, Meli? ¿Hay alguno conocido? ¿Está Berenice? Hay 17 personas conectadas. No sé si está Bere, no la vi conectarse. Está Gustavo Michelini, que justamente él es el que hace la pregunta. Perfecto. ¿Qué nos pregunta, Gustavo? Hola Tati, ¿considerás que obtenés los mismos resultados dictando inglés online comparado con lo presencial? Qué buena pregunta, Gustavo. Te voy a contar. En mi experiencia, enseñándole a adultos, los resultados online son muchísimo mejores que presenciales. Y hay motivos para eso. Hay varios motivos. Pero básicamente es porque en la clase online el alumno está uno a uno. Estoy hablando en clases uno a uno, que es el método que usamos nosotros, ¿sí? Está una profesora y el alumno a través de Skype o de Meet, de lo que sea, ¿sí? Entonces, durante esos 60 minutos, el alumno está permanentemente produciendo, escuchando o hablando, o haciendo ejercicios en el caso de que sea, pero la gramática es lo menos que se toca en este sistema. Entonces avanza muchísimo más rápido. En la presencialidad hay cosas que roban tiempo. Lo social y la psicología. Exactamente. O sea, vos en lo presencial sos más psicóloga que el inglés. Totalmente, totalmente. Te tomas un cafecito, te contas cómo andás, ¿Cómo te fue el fin de semana? Exactamente. ¿Cómo estás viviendo con tu pareja? Tengo problemas con mi pareja. Sí. Y otra cosa que pasa en la clase online es que por algún motivo se pierde el miedo. Y el miedo en el 90% de los adultos es el factor que los frena para poder hablar. Y por ahí a lo mejor es más del 90%, ¿sí? Digo 90%. Entonces, de alguna manera, en la clase online desaparece ese miedo o por lo menos se minimiza. Entonces, si me está viendo, por ejemplo, Eric, que es un alumno que ya viene hace 2 años conmigo, las clases son online. Además tenemos una relación, hemos formado una relación a través de la cámara, es el sobrino de Pedro. Que está en España. Sí, que está en España. Y el Eric ha tenido la motivación, porque él inmigró a España y ahí nomás se puso a estudiar inglés, la necesidad y ha tenido unos resultados tremendos. Porque en el mes de abril, estamos en mayo, sí. En el mes de abril, él vendió 8 alarmas, vende sistemas de alarma en las casas. Solamente le vende a ingleses que viven en España. Cuando el objetivo era 5, eran 5 alarmas y vendió 8. Entonces, imagínate, o sea, él está, y yo más contento todavía, porque esos resultados él los ha obtenido gracias a su perseverancia, a su compromiso, a su motivación y a su necesidad. Muy bien. Pregunta, Meli. Karen te pregunta, creo que a vos, Raúl, ¿es verdad que no hay que esperar a tener motivación para hacer cosas? Yo no creo en eso. Yo creo que sí hay que tener motivación y hay que tener claridad en el proceso. Quizás lo que no hay que tener son las emociones colocadas en las distintas metas que te llevan al resultado. Y las emociones estén en el presente, pero sí tener una motivación por el resultado final. Eso sería lo que yo entiendo. No tener motivación es como no tener la necesidad para generar algo. Entonces la necesidad de generar algo puede ser que sea motivada por el resultado. A mí me motivó mucho ser facilitador. Ahora, cuando hice el aprendizaje, me motivaba la tarima, estar en la tarima. Yo me acuerdo que yo me veía en la tarima cuando estábamos estudiando, yo me veía en la tarima, pero
me veía y me motivaba, pero cuando empecé a hacer el trabajo, necesitaba las emociones para el aprendizaje, necesitaba estar sumamente no contaminado con la motivación del resultado deseado, porque me quitaba habilidades de entendimiento en el aprendizaje. Y aparte me pasaban cosas distintas en la tarima, porque la tarima me generaba al principio mucha angustia, el proceso de preparar las presentaciones, de preparar lo que me entrenaban, o el roleplay que se llama. Entonces me producía como una sensación de desmotivación más que de motivación. Entonces necesitaba tener las emociones sumamente tranquilas en el momento para poder observar lo que pasaba digamos, en mi presentación, para hacer las correcciones necesarias. Cuando las emociones me embargaban, me llenaban, eso me quitaba motivación y me frustraba. Entonces se caía la motivación, digamos, de la tarima original. Entonces yo aprendí que hay que estar motivados por todo el proceso del resultado deseado, y aprendí que lo más importante era el próximo paso. Yo quiero decir una cosa por ahí. Yo entiendo que no es lo mismo motivación que ganas. No tiene nada que ver. Exactamente. Hay veces que tal vez no tengo ganas, porque no tengo ganas de, qué sé yo, por ejemplo, hacer un listening que dura 10 minutos y hacer todos los ejercicios, pero sí tengo la motivación de aprender el idioma. Claro, porque estamos hablando justamente de las ganas emocionales. La motivación es una emocional superior, es un resultado superior, es una dirección. Exacto. Pregunta. Julia le pregunta a Tati. Hola Tati, en el dictado de inglés, ¿incluís experiencias, vivencias que profundicen el nivel de aprendizaje? ¿Incluís ejercicios que involucren cuerpo, mente, emoción? Qué buena pregunta, Julita. No lo hacemos en la clase online, porque la clase online no te permite hacer eso, y porque además trabajamos con adultos. Entonces, como la enseñanza en el adulto tiene otras características que con el niño, no lo hacemos. En el niño sí entiendo que es fundamental esa parte, mover el cuerpo. De hecho, los niños aprenden jugando, definitivamente. Aprenden con canciones, bueno, seguramente todos saben la canción es Head, Shoulder, Knees and Toes. No sé cómo. Es una canción que aprenden los niñitos, o sea que les enseñan cuando son bien chiquititos, ellos se tienen que tocar, se tocan la cabeza, Head, Shoulders, Knees and Toes, los deditos de los pies. Entonces de esa manera van incorporando porque escuchan, porque se tocan, y seguramente también en la clase lo van leyendo. Pero son niñitos. Claro, por eso en la enseñanza y el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es de los dos lados, es diferente en los niños y en los adultos. Sería preocupante si lo hicieras en adultos. No sé si es preocupante, divertido hacer, pero no sé si efectivo. Como enseñan el abecedario de esa forma, entonces a los adultos, ¿me entiendes? Hay un señor que anda cantando el abecedario, ¿entiendes? Entonces, Cada uno con método. no sé, pero para los adultos... ¿Qué está la canción en inglés? ¿Está Sí, también en sí. inglés? ABC. Bien, pregunta. Juanqui pregunta, ¿cuál es tu palabra favorita en inglés que no tenga traducción al español y por qué? Ay, qué buena pregunta, pero no la tengo así como... sí, ya sé, me vino ahí a la cabeza. Como ayuda del espíritu, es homesick. Homesick. Bueno, no tiene traducción al español. Podemos definirlo, sí, pero no tiene traducción. Es un sentimiento que tienen las personas de nostalgia, de añoranza, de melancolía, cuando se encuentran lejos de casa. Si lo traducís literalmente, home es hogar y sick es enfermedad, o sea, enfermo, ¿sí? Entonces, como eso, es como sentir añoranza, nostalgia del hogar. Es como en portugués. Claro, saudade en portugués, pero que no es nostalgia. Sí, ¿ves? nostalgia. Pero es una nostalgia especial. Bueno, no soy experta en portugués. A mí lo que me gusta del portugués son, por ejemplo, los... bueno,
el ritmo que tiene. Claro, tiene como una melodía. ¿Cómo se llamaban esas cositas que vivían adentro? Las Los chiquititos. ¿Cómo se llamaban? Escondidillo. Los escondidillos. Los escondidillos me ¿Te encantan. acordás de los escondidillos? Me encantan los escondidillos porque son como estos, mira que tengo acá. Como Fíjate. los liliputienses. Acá Claro, están si los fueron liliputienses, la son los inspiración. escondidillos. Fueron la inspiración. Una inspiración. Los liliputienses. El planeta de los liliputienses le llamaríamos el planeta de los escondidiños. ¿Entiendes? Entonces. Bien. Una anécdota interna. Sí, no, pero los chicos saben porque hemos sacado memes de los escondidiños que son básicamente los comportamientos limitantes que nosotros mismos tenemos, que son como los liliputienses, son como chiquititos. Imagínense una persona como ustedes, pero chiquitita, bajita. No tiene nada que ver con enano, ¿cómo se le dice? Enano, bueno, no tiene nada que ver, porque no quiero cometer ningún error de lingüística. Como los enanos, sino que son personas chiquititas. Una miniaturita. Una miniaturita, es como si te achicaran. Un mini voz. Un mini voz, un mini mí. Un mini mí chiquito, que yo le llamo liliputiense, le llamamos en portugués los escondidiños. Entonces los escondidiños significa los comportamientos limitantes que aparecen y forman, digamos, todo lo que se llama la personalidad, ¿no? Exacto, eso. Aplicarlo porque si no es una cosa interna. Bien, ¿cómo estamos, Meli? Muy Vos bien. me dijeron que tenés una pregunta, que ibas a hacer una Yo puedo pregunta. hacer una pregunta si querés. Por favor. Me interesa saber, relacionándolo con la psicología, me parece como interesante conocer qué has encontrado en cuanto a creencias, porque creo que también una profe de inglés o en tu academia deben trabajar interesante en el tema de las creencias de las personas respecto a poder estudiar, poder lograr hablar o poder expresarse y hacerse entender en el idioma inglés, en este caso. Sí, es muy buena la pregunta, muy buena. En los adultos, las creencias funcionan o para arrastrar hacia adelante o para tirar para atrás. Nos hemos dado cuenta que casi todos tienen una distorsión de su percepción del nivel. O para abajo o para arriba, o sea, ¿Sobreestimado o sí, depreciado? o depreciado, exactamente. Bueno, eso pasa generalmente en todo. Y es uno de los mayores impedimentos para poder hablar, para poder soltarse, ¿sí? Porque creen que no lo hablan bien, que no lo hablan correctamente, que cometen errores, que es mejor el que el otro. Entonces, definitivamente la creencia es fundamental en esta parte. Cosa que no ocurre con los niños, porque ellos no tienen conciencia del error y además no se comparan. Ellos lo dicen, que es lo que nosotros recalcamos que es lo mejor que pueden hacer los adultos. O sea, ellos tienen que lograr comunicarse. Si lo dicen con algún errorcito en la pronunciación o a nivel gramatical, como en la tercera persona, que muchas veces se olvidan de ponerle la S en el presente simple, no importa porque el otro te va a entender. Lo importante es que rompan esa barrera que es de ellos, porque es una barrera que está en su mente, como vos bien sabés, y puedan comunicarse. Eso es fundamental. La creencia en el adulto es fundamental. Vos sabés que yo estaba, vos sabés que mi hija Brenda tiene un hijo que se llama Connie. Sí, he tenido el placer de conocerlo. Vos sabés que yo tengo como una aplicación que me mandan al teléfono cuando Connie está en la guardería, yo lo veo a accionar. Sí. A mí por eso lo traigo al inglés. Él está en una guardería que habla en español y en la casa se habla inglés. Entonces mis preguntas inmediatamente a mi hija son a Brenda, preguntarle, bueno, ¿cómo se lleva? Él no tiene diferencia, me dice. Él entiende todo. Exacto. Entonces vos le hablas en español, te contesta, le hablas en inglés, te contesta. Exacto. Entonces no tiene esa necesidad de la traducción. ¿Querés ver por qué? Termino, te digo. Dale. Entonces la pregunta mía era, ¿por qué? Es que ya te conozco tanto que sé que me vas a preguntar el por qué. Bueno, hay estudios que demuestran que hasta los 4 años, el colín todavía no cumple los 3, No. ¿sí? Entonces está dentro de ese rango. El aprendizaje de los 2 idiomas
generalmente es de 2, ¿sí? Porque son bilingües, sucede en la misma zona del cerebro y ellos crean 2 conceptos en distintos idiomas. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con esto, ¿no? Libro. Ellos tienen un concepto de libro y tienen un concepto de book, que es la palabra en inglés. Y eso ocurre simultáneamente en el cerebro, en la misma zona, en la misma área del cerebro. Después de los 4 años, tenemos que crear 2 conceptos diferentes. Tenemos que traducir, ahí empieza la traducción. Exactamente, ahí empieza la traducción. Por eso es que para él es lo mismo book que libro. Él se crean, en su cabecita se le crean 2 conceptos diferentes automáticamente, y uno es book y el otro libro, y cuando él escucha o lee, todavía no lee, cuando él escucha libro, se le prende una lucecita en su cerebro, esto lo hacen a través de estudios. Sí, entiendo. Y cuando él escucha book, se le prende una lucecita en su cerebro. En la misma parte. En el mismo lugar. Ah, perfecto. Eso es sí, el porque porqué. también he notado, ya te voy a sacar del inglés. Bueno. He notado, por ejemplo, en los chicos, por ejemplo, tomando a Colin, que me pasó estudiándolo cómo se mueve en el aula, cómo está con sonido y todo, he notado que se mueve, no tiene conceptos de discriminación. Por ejemplo, no tienen el problema si es rubio o blanco, si es morocho, porque hay toda una variedad de personas, es como si fueran flores. Entonces está la flor más oscura, las flores, y se manejan entre ellos exactamente igual, no hay. El problema va a ser cuando le empiecen a meter los conceptos del idioma o los prejuicios que tiene la sociedad norteamericana, por supuesto con las razas, pero mientras tanto, mientras él está jugando, juega, toma y quiere estar con él. Había un chiquito que era así como morochito y con rulitos, y era súper atractivo. Una raza diferente. Claro, una raza diferente, entonces lo agarraba él y lo abrazaba. Y se abrazaban así, se abrazan entre hombres, y no hay, y cuando no quiere, no quiere. Entonces, no hace una explicación, sino que como toda una cuestión energética, y a mí eso me parece que toda la educación y todo lo que nos enseñan, que es beneficioso para un lado, tiene un montón de perjuicios para otro, porque nos forma mapas con los cuales miramos. Entonces identificamos a través del mapa. Entonces la pregunta mía, ¿a qué voy yo? ¿Cómo podemos hacer en la educación para que los mapas sean totalmente diferentes, o sea, sean mapas totalmente distintos? Porque ya que vamos a meter mapas, metamos mapas diferentes, para poder ver diferente, ver al otro, por ejemplo, como un igual, o saber que atrás de la otra persona, en el cuerpo que está, por ejemplo, los chicos, estoy mirando a Juan Quilo y a Cristian, atrás hay un ser que siente, que se mueve igual que yo, siente las mismas cosas, siente emociones, siente esto, y que no es un enemigo que está afuera, como es en los chicos son mucho más honestos, nosotros no somos honestos, porque nosotros intelectualizamos las relaciones. Entonces miramos lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Los chicos, es sencillo, no están en el día, la energía no está y son honestos, no me toqué. O te abrazan. Entonces me parece, ¿cómo aportarías desde tu experiencia, cómo generar, qué necesitaríamos hacer? Te lo voy a contar desde mi experiencia como persona. Y ahora también otro de los motivos por los que creo necesario para todos aprender inglés. Cuando yo empecé a viajar, siendo chica, muy chica, al no tener la barrera del idioma, porque yo me podía comunicar en inglés también, empecé a observar esto que vos estás diciendo, pero al revés. O sea, yo empecé a darme cuenta que la gente es gente, o sea, que somos iguales, que tenemos los mismos miedos, que tenemos los mismos sueños, los mismos anhelos, que no importa el país de donde somos, ni el color, ni nada, porque somos iguales. Y eso lo pude ver porque pude mantener conversaciones, relaciones con gente de realidades totalmente distintas a la mía, de Israel, de México, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra,
Y eso fue gracias al idioma. ¿Cómo se puede hacer en la educación? Bueno, habría que darle una lavada de cara muy grande a la educación formal. Ya te dije, la educación formal, que es la escuela, está desfasada y está con una deuda enorme. Pero me parece que también nos hemos olvidado de que hay una célula fundamental que educa, que es la familia. Entonces, la familia debe ser y debe seguir siendo el primer lugar en donde el chico se educa. Se forma en la escuela, pero se educa en la casa. Y esos son valores que los transmiten en la familia. Bien, lo que pasa es que la familia ahora es distinta al concepto de familia que se tenía, entonces está totalmente... Pero no importa, porque la familia puede ser con 2 mamás, o con 2 papás, o un papá y una mamá, o puede ser un solo papá o una sola un lugar mamá. donde haya comprensión, amor, entendimiento. Totalmente. Y mentalidad abierta. Mentalidad abierta. ¿Por qué el otro es diferente? ¿Qué es lo que tiene el otro de diferente a mí? ¿Por qué el otro es mejor? Bueno, eso es un problema de la persona que está emitiendo esa comparación y esa interpretación. O sea, el problema está en la aceptación que tiene de sí mismo, que proyecta eso en el otro. Bueno, eso... o sea, que el trabajo que hacemos en la fundación para vos es bien importante con respecto al ganar, al salir de la competencia y de la destrucción del otro, sino a la cooperación de hacer una sinergia para que podamos encontrar puntos de referencia donde todos ganemos y respetemos los intereses de los otros para hacerlo más real, para que no quede en una burbuja de ilusión. Por eso la educación también, el nuevo paradigma de la educación, tiene que ver tanto con la fundación, con lo que vos haces en la fundación. Porque ya no alcanza a ir a la escuela para ser un ciudadano o una mujer, un hombre que logre lo que quiere para ser alguien que aporta. Nos tenemos que educar de otra forma. Perfecto. Pregunta. Eliana le pregunta a Tati, quisiera saber cuál es tu experiencia con adolescentes. Creo que es mi dire. Mi experiencia con adolescentes no es muy vasta. En estos momentos trabajo con adolescentes en la educación formal. Ella es mi directora. Eliana Corradi. Sí, es mi directora, te mando un besote, gracias por conectarte. Y mi experiencia con adolescentes, por un lado, súper desafiante, porque yo no tengo tanta experiencia y no es donde me siento más cómoda, por eso es desafiante. Y lo que estoy aprendiendo en estos años que llevo es que ellos necesitan mucha educación emocional. Ellos necesitan contención, necesitan que le des otro reconocimiento. Hoy hablábamos con mi mamá de algo que me pasó con uno de los chicos. Trabajo en una escuela que los chicos tienen procesos de aprendizaje diferentes. Es una escuela de adultos, pero la mayoría son adolescentes. Algunos, por ejemplo, no tienen el proceso de la escritura totalmente desarrollado. Entonces, con ellos va por otro lado. No es tanto hincapié en el concepto, en el que aprendan. Yo sé que no van a salir hablando inglés, pero ellos aprenden otras cosas. Aprenden a ser compañeros, aprenden a que pueden, aprenden a que todos podemos, aprenden a ser prolijos, a cuidar sus cosas, aprenden a respetarse entre ellos y con la otra persona. Va desde ahí, desde la parte humana, desde la parte de las emociones, que es donde la educación formal tiene una deuda todavía grande, y desde mostrarles ser firme, pero al mismo tiempo flexible, y ser amorosa, pero no soy el payaso con el que se van a reír. Es un equilibrio ahí con los adolescentes que no se aprende, que no te lo enseñan en ningún lado, que es experiencia pura y muchísimo amor. Con los adolescentes hay que poner mucho amor. Yo lo que creo que vos lo que acabas de nombrar, más allá de que vos tenés un colegio donde hay ciertas diferencias, ocurre en muchos colegios. No
Sí. solamente en las diferencias, porque en realidad los profesores cumplen funciones, o los docentes, los maestros cumplen funciones totalmente diferentes. Hay una buena intención, acaban de hacer una ley nueva en la parte que van a incorporar inteligencia emocional como parte educativa. Sí, me parece muy buena la intención. Vamos a ver cómo lo pueden bajar las maestras que estudiaban otro método, cómo lo van a bajar eso, aunque yo creo que muchos ya lo están haciendo inconscientemente, porque hay un gran trabajo social más que... Entonces, cuando me dicen vamos a traer el método de Finlandia, ¿cómo traer el método de Finlandia? Si el método de Finlandia tiene ya todos esos procesos totalmente Tiene un cubiertos. contexto diferente. Entonces vos estás haciendo, como decís vos, contención, levantando autoestima, y encima de eso pretendés que aprenda inglés. Entonces es como difícil el territorio donde estás trabajando. Entonces a mí me parece que hay que adaptar un territorio para lo que nosotros necesitamos. Estamos en un déficit educacional tremendo. Se ha volcado hacia un sistema básicamente de adoctrinamiento, no de libertad, de que las personas tengan libertad de enseñarle herramientas, enseñarle a pescar, no, se le da el pescado. Entonces, esto genera una dependencia, un adoctrinamiento, y aparte fuera de contexto de lo que se necesita en el mundo, enseñando materias que ya no sirven, el mundo, que la gente se aburre porque lo va y lo ve en internet, entonces, lo tienen con visión esto, entonces son pérdidas de tiempo muy acomodadas y están muy manejadas por personas gremialistas, por un sistema de status quo. Entonces yo creo que tenemos una deuda muy grande y bueno, no es solamente lo... Mira, ¿sabes por qué yo me atrevo a decir esto? Me atrevo a decirlo porque yo hace 28 años que hago educación, de otra forma. Exacto. Y el resultado está acá. Están todos sentados ahí. Entonces el trabajo sí se está haciendo, sí se puede hacer de otra forma. Entonces, por eso yo me atrevo a decirlo, porque yo lo hago. Lo que no tengo es un lineamiento como es del Estado. Claro, estás afuera vos sos un outsider, que se dice. Vos estás afuera del sistema formal. De todo. A mí me gustaría que pudiéramos transmitirlo, es que vos lo vivís haciendo y es lo... No estoy hablando, pero quiero decir que yo no estoy intelectualizando y dándote una teoría. No, yo el fin de semana tenemos 60 personas que van a estar trabajando. Y intentamos que saquen su creatividad, intentamos que saquen su... Desarrollar habilidades. Exactamente, y que crean en ellos mismos y proyectos. Y uno de los chicos me preguntó eso a mí, ¿por qué la gente no se queda en la fundación? Porque no se puede quedar en la fundación, porque es muy fuerte el trabajo de lograr cosas afuera. Exacto. Entonces no podemos tener personas que se queden en la fundación, pasan, dan su servicio y toman siguen. lo que pueden Y aparte salen a hacer sus proyectos. Salen a hacer sus proyectos. O sea que tenemos 60 personas el fin de semana, nada más que este fin de semana, que están trabajando a full. Totalmente. Mañana tenemos un reencuentro que hay 25 personas que están trabajando a full. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, si yo no hiciera educación y hablara que la educación está mal, no, si no está mal, si te empodera, la educación te empodera, el desarrollo de tus habilidades te empodera. Eso a mí me parece súper poderoso, porque los chicos en la fundación aprenden eso, aprenden a desarrollar sus propias capacidades, sus propias habilidades, a potenciarlas, y después eso se vuelca en todos los aspectos de su vida, en su vida laboral, en sus relaciones. Bueno, eso te pasó a vos también. Eso fue lo que pasó a mí. Y que me sigue pasando. Perfecto. Porque yo he aprendido muchísimo en este ciclo de Mentes Conscientes. Yo he aprendido muchísimo. Porque he escuchado, ha sido como todos los otros 20 años de tomar seminarios, pero escuchándolos compartir de las personas. Entonces sigo tomando los seminarios cuando estoy los miércoles acá. Aprendo, que también es otra cosa súper poderosa. Aprender a través de cómo el otro te cuenta una historia. Es súper rico eso. Bien, ¿qué pregunta? Pedro te pregunta, hola Tati, ¿qué le dirías a una persona que por la edad dice que ya no es necesario aprender inglés? Bullshits. Básicamente. No sé qué edad tendrá esta persona imaginaria, pero seguramente lo que no sabe es que aprender otro idioma
y esto está probado, no lo digo yo, genera cosas a nivel cerebral muy importantes. Por ejemplo, retrasa en 5 años la demencia o el Alzheimer. Y la plasticidad neuronal, que ahora ya casi todo el mundo sabe de qué estamos hablando, hace que sigamos generando nuevas conexiones en nuestro cerebro que te mantienen joven por muchísimo más tiempo. Entonces, no es que no hace falta, mirá, si querés seguir joven, si querés que el Alzheimer se te retrase, si querés, bueno, aprende un idioma. O sea, le está dando una buena motivación. Sí. Porque acá me dicen me hace señas, vos tenés que aprender. Estoy viendo que te estás haciendo señas. Hay varios comentarios. Vamos. Leonel, Tati es una excelente profesional y persona. Muy buena la charla entre ambos, muy enriquecedor. La fundación es potenciadora de talentos y del amor propio. Oscar saluda, hola pone. Adrián Orón, Tati, ¿cuánto suma saber inglés si vas a vivir a Europa? Pregunta. Qué buena pregunta. Yo te diría que no saber inglés, si vas a vivir a Europa, resta. Porque Europa, al ser un lugar en donde hay muchos países muy cerca, en distancia, Cosmopolita, ¿no? Además de que las ciudades son todas cosmopolitas, la mayoría de las personas no hablan 2 idiomas, o sea, su idioma nativo, su idioma materno e inglés. Hablan 3, entonces es fundamental. No se me ocurriría que una persona joven de 20, 25, 30 años decida irse a vivir a Europa o decida viajar a Europa si no sabe hablar inglés, porque se va a perder muchas cosas. No es lo mismo por ahí en una persona más grande, porque va a tener otra visión. Pero qué sé yo, si va a un bar, se va a perder de conocer a alguien que vive en Finlandia, en Ucrania, porque el idioma en el que se van a comunicar sí o sí va a ser el inglés. Yo iría a Ucrania con Bruno. Bueno, avísame. No, iría a Ucrania, o sea, si supiera inglés. ¿Por qué irías a Ucrania? No sé, porque tengo que ir a Ucrania, porque quiero ver. No, en este momento no, que se parezca más al lío. Pero estaba pensando en Ucrania, que yo no hablo ni ucraniano, ni no hablo inglés, imagínate ucraniano. Ucrania, veo que se te complicaría un poquito. Entonces quise dar un ejemplo de un país que sería complicado si uno no tiene... ¿Cómo perder? No, lo con Bruno que tampoco habla inglés. Así que sí, fundamental hablar inglés, o sea, es por cuestiones hasta prácticas. En ruso como es dificilísimo. Sí, yo sé un par de palabritas nada más. O sea, es que yo te voy a contar una anécdota. Dale, me encanta cuando me contas anécdotas. Sí, yo te voy a contar una anécdota. Resulta que yo me voy a Europa con un amigo mío que se llama Beto, y nos vamos los dos a Europa, que Juanqui lo estuvo conociendo, ¿no? Sí. Beto era mucho más joven y yo también, los dos. Entonces nos vamos entonces decidimos, estábamos en Italia, le gritan, Ajá. y gritan. Sí, son como muy para afuera, hablan con las manos. Es un ruido por todos lados, vas a un bar y es un ruido, los italianos. Y decidimos ir, íbamos a Múnich y después a Düsseldorf. No entendía nada. Llegamos, no podía pedir una milanesa. Claro. Porque no tenía ni inglés ni nada. Estábamos los dos sentaditos ahí, íbamos en el tren, así que en el tren hablamos entre nosotros. Entonces, Claro. gracias a Dios, vi un argentino. Entonces me preguntan en alemán y yo le digo, no tengo idea, mira, vos querés una milanesa, flaco, me dice. Entonces, Se salvó. entonces seguimos y vamos a Düsseldorf. Düsseldorf es una ciudad maravillosa, todos Porsche, toda una abundancia en dinero, mucho dinero. No hacían ruido. Claro. Están en un restaurante, nadie levanta la voz, no se siente lo que están hablando. Es lo opuesto a Italia. Volvimos a Italia y volvimos en el tren. Y llegamos a Italia y yo dije, estamos en casa. Todo el mundo gritaba. Hasta más, no entendía el italiano, pero me parecía, viste, que te parecen como conocidas las palabras. Sí, porque tienen la misma raíz, los dos son lenguas románticas. Bien. Bueno, era una anécdota.
O sea, no moriste de hambre gracias a un argentino que Un apareció por argentino, ahí. mi flaco quería una milanesa, era porteño el flaco. Yo, Bueno, claro, mirá el poder de hablar idiomas. claro. Entonces pude comer una milanesa. Entonces, por el resto, los dos metieron en un restaurante que ni el menú entendíamos. Que creo que milanesa en alemán se dice Schnitzel. Creo. Mire. ¿Algún hablante de alemán? No sé, está Lisa, mi hermanita. ¿Cómo se dice ¿No se milanesa? dice? Schnitzel. Ah, Schnitzel. Eso. Muy bien. bien. Muy bien. Acá tenemos, ¿vieron? Pregunta. Leonela, ¿cuáles son las ventajas de estudiar de forma personalizada con una profe particular cuando sos adulto? Uy, qué buena pregunta, Leonela. Bueno, la ventaja principal es que vas a ir a tu ritmo, entonces no te vas a quedar atrás, que es lo que pasa muchas veces en las clases grupales, que hay personas con distintos niveles, entonces vos por ahí o te aburrís o te perdés. Eso es lo que pasa. Entonces vos vas a ir a tu ritmo. La otra ventaja es que seguramente la profe va a elegir temas que te interesan. No es lo mismo aprender con un tema que me interesa, por ejemplo, una lectura o una canción que me interesa, que otra que le ponen al grupo, ¿sí? Y que además vas a perder la vergüenza, porque como no hay otros escuchándote y vos no tenés punto de comparación, sino que sos vos mismo, tu punto de comparación, entonces es muchísimo más efectivo. Esas son las 3 ventajas principales. Y el tema del tiempo es fundamental, porque a la gente le interesa aprender en poco tiempo, en corto tiempo. Lamento decirles que no hay un tiempo mínimo, depende de muchas cosas. Hay gente que aprende en 1 año, hay gente que aprende en 3. Depende de tu motivación, de tu necesidad, de cuánto tiempo le dediques, de cuánto estés expuesto al idioma. Entonces, esos que dicen, sí, aprende inglés en 3 meses. Desconfío porque no somos así matemáticos. Depende de cada uno. Yo tardaría como unos 3 años. Sí, yo soy tu teacher, ¿no? No, bueno. Pregunta, Meli. Lu Salazar pregunta, Tati, ¿qué opinas de las apps como Duolingo como método de aprendizaje e iniciar clases con vos? Son buenísimas. Las apps, la tecnología hoy en día es fundamental. Las apps son un complemento muy bueno para poder aprender ciertas cosas como el vocabulario, para hacer práctica, para estar todos los días con ese contacto necesario. Si lo usas como complemento junto con las clases, listo, es la fórmula mágica. Y hay muchas apps y cada vez mejores. Duolingo es gratuita y está muy buena, funciona muy bien para aprender vocabulario, para tener la parte de la constancia. Pero hay otras apps que te conectan con nativos, hay apps que te corrigen la pronunciación. Hay una que se llama Elsa. Elsa no me paga, me encantaría, pero no me paga para que la promocione. Pero, por ejemplo, a Elsa vos le decís una frase o una palabra y te dice correcto, incorrecto, y te dice que Elsa, apretame nada. en dónde te equivocaste. A mí me decís Entonces, todo incorrecto. Las apps son muy, muy buenas, es una muy, muy buena herramienta. Esa la voy a empezar a usar. Sí. Me la tenés que pasar porque yo tengo que decir one bien. Bueno, dale. Para cuando voy allá. Bueno, ¿qué diferencia? Me decía Melissa que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia? Y terminamos en esta parte porque estamos en 55 minutos. ¿Qué diferencia hay entre lo más sintético que es entre el idioma americano y el británico? No es para hacerlo sintético. Bueno, entonces no le desbolía la pregunta. No, pero está buena. Hay algunos sonidos que se pronuncian diferente, que siempre se pronuncian diferente. Eso es una diferencia fundamental. Y después hay el léxico diferente, el vocabulario diferente. Por ejemplo, las galletitas en inglés americano le decimos cookie y en inglés británico le decimos biscuit. No quiere decir que un americano no va a entender si le dicen biscuit, sí lo va a entender, pero son distintos. Como nosotros decimos
torta de cumpleaños y en México dicen el pastel de cumpleaños. Claro. Bueno, son esas No, diferencias. por ahí se confunden, porque léxicas. cuando dicen torta es el sándwich de, como decía el chavo. La torta de jamón. La torta de jamón es un sándwich, se confunde. Pero yo lo que noto en el inglés británico, cuando yo escucho una película, es que es como más modulado. ¿Es verdad eso? No, mi hay percepción gente, total? sí, hay Porque gente en que inglés opina como- totalmente lo contrario. ¿Ah, sí? Además hay que entender esto, los idiomas también tienen muchísima influencia de su contexto. Ah, lógico. ¿Sí? Bueno, vos pensás, Estados Unidos está acá en el mapa, Inglaterra está acá en el mapa. Y Australia está... Y Australia está allá, y después Nueva Zelanda está por acá. El australiano también tiene otro acento, habla con otros sonidos también, que no los tienen en otro. En Sudáfrica pasa lo mismo, por la raza de las O personas. sea, sería como si estuviera hablando un cordobés y un porteño. ¿No te pasa a veces que hablan los porteños y a veces no le entendés? Sí. Bueno, y estamos a Bueno, 1200 yo kilómetros directamente de no lo distancia. O vos te ha pasado, has estado conmigo en Andalucía. Ah, que no, ahí me ha costado. no le entendíamos al andaluz que habla así, que te come toda la S y que ¡no! Que ojalá Joaquín nos esté viendo. No se ¿Cómo entiende nada. ¿Cómo es andaluz? Que te come toda la S, Guillo. ¿Qué dices? Bueno, Tati, gracias. Gracias, esperemos haber aportado valor en el ciclo de Mentes Conscientes. Te quiero agradecer. Y yo he sido muy prudente, te has dado cuenta. He hablado muchísimo, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Tengo dejado hablar. ¿Cómo lo han pasado, chicos? Gracias, Meli. Muchísimos mensajes de agradecimiento ahora de las personas y que han aportado mucho valor. Bueno, muchas gracias, Meli. Gracias a todos por estar. Vamos a ver cómo comemos después de todo. Lili está muy preocupada porque somos un montón. Entonces, quiero darle algo de información para cerrar este ciclo. El fin de semana tenemos claves 2, módulo 3. ¿Están contentos? Estamos todos contentos esperando el módulo 3. Seguimos con Mentes Conscientes con esta sección de docentes, profesores, docentes, la parte educacional de la provincia. Yo le llamo pequeños héroes. Todas las mañanas la veo salir a Tati a las 7 de la mañana para ir al colegio. Por ahí viene desmotivada, por ahí viene motivada, por ahí llorando por la situación de los chicos. Entonces, por ahí todo lo que he hablado acá desde un lugar intelectual, yo lo comparaba con la parte de la verdadera situación que produce emocionalmente y ver las carencias y las situaciones en las que viven los chicos, los colegios sin las necesidades más rudimentarias, ¿no? Digamos. Entonces, queremos seguir con esta mente consciente aportando valor. Viene, Juanqui viene. Melissa. Viene Melissa Fanara. Melissa Fanara, que vamos a hablar también, ella es docente también, es contadora y es emprendedora. Entonces ver en la situación en la parte que ella da docencia, que me imagino que tiene que ver con la parte que es profesional, y también ver cómo ella aporta a través de su experiencia la motivación para ser emprendedores. Y yo creo que tenemos que aprender a ser emprendedores, y podemos ser emprendedores a través de oficios, a través de ser libres y de elegir. Entonces los oficios son muy importantes y creo que se pueden hacer distintas formas de emprendimiento y ser libre y de elegir y ser un profesional en el oficio que sea. Entonces vamos a inculcarlo con Melissa eso. Y también estaremos haciendo meditaciones y el 10, 11 y 12 de junio, gracias Lili, tenemos el presencial de claves inicial, lo invitamos, está muy movido, va a ser un seminario, calculo, muy grande, entonces los invito a que experimenten un seminario, es como una experiencia muy gratificante. Así que gracias por estar a todos, gracias Tatina, gracias a todos, un aplauso para todos.